¿Cómo va esa tan necesaria curva de aprendizaje? Viajera, vas por un súper camino, porque reconocer y estructurar, yo sé que no es fácil. El ejercicio anterior está bien que a veces quieras frenar y decir como, uy, no, necesito rehacer esa estructura o no me recuerdo de todo y demás. Te pueden ayudar ciertas cositas. Por ejemplo, revisar correos anteriores cuando has tenido la contratación de una vacante, especialmente si son empresas medianas, grandes, que generalmente dan un contrato de trabajo, o lo que puedes hacer también es como googlear como los requisitos de vacantes parecidas a las que tú hacías. Eso te va a hacer como un pequeño refresh y te vas a conectar un poco con tus tareas del día a día que tú hacías al momento en que trabajabas hace unos años o hace unos meses en esas empresas. Pero por si te lo perdiste o lo dejaste pasar, yo lo expliqué bueno, en el taller que hice en vivo, la grabación que está en los módulos, pero te voy a hacer un pequeño refresh de cómo puedes empezar a estructurar con números y con resultados esa clasificación de habilidades. Hola viajera, y bueno, en esta lección vamos a empezar a implementar todos los cambios para nuestro currículum laboral remoto. Y te voy a compartir ahora mismo una presentación, así que quiero que estés muy atenta, prepara tu café, té o agua y empieza a tomar notas de estos aspectos indispensables para tu aplicación laboral remota. Bueno, la lección del día de hoy, creando mi currículum vitae para aplicaciones remotas. Primero lo primero, vamos a hablar de la calidad versus cantidad, ¿no? Como nos dicen y nos han enseñado toda la vida, menos es más y esa no es la excepción al momento que aplicamos a vacantes globales. Lo que sucede es de que llegamos a cometer muchísimos errores que van a repercutir de manera negativa y nosotros pensando porque vamos a dar muchísimo más información, estamos en ventaja, realmente no es así. Primero, aunque parezca tentador aplicar a todas las ofertas laborales que veamos, porque suele ser muy tentador y uno de los errores principales es que nuestro primer motor de búsqueda laboral remota es simplemente sea trabajar remoto. Y te diré, trabajo es trabajo. Lo único es que no dependes de ir a una oficina, pero realmente es un trabajo. También existen contratos laborales, los pagos mensuales o quincenales o lo que llegues a negociar con la empresa. Pero enfoquémonos, ¿no? Aunque parezca tentador aplicar a cuanta oferta laboral veamos, no es la mejor estrategia. Y usar un único tipo de currículum y adjuntarlo para probar tener suerte. Te diré cuáles son los métodos más tal vez métodos no es la palabra, digamos las costumbres, los rituales más difíciles de romper al momento de aplicar a trabajos remotos. Es simplemente ir por ir al Drive o ir a nuestro escritorio y decir, voy a juntar mi currículum. Y abres la computadora súper emocionada y el correo y adjunto mi currículum para la plaza pública. Or here I am applying for this vacancy, for this open vacancy. Error, error, número uno. Recuerda que tu aplicación laboral es un documento de marketing y eso te lo mencioné la semana pasada. Lo que sucede es que tenemos que ser estratégicos y usar un currículum con todos esos datos que no van a ser relevantes para la aplicación, simplemente nos está dejando en desventaja. Las diferencias en un currículum remoto. Se enfoca en lo que haces, no necesariamente en los lugares donde trabajas, ¿no? A diferencia de aplicar en un trabajo de oficina en nuestra ciudad o nuestro país, es muy importante que cuentes con tantos años de experiencia o empiezas a poner información que candidatos y dan prioridad a la adaptación digital y nuevas herramientas y conocimientos. Entonces tienes que tomar en cuenta, como te lo he mencionado antes, 6 segundos son los que tienen los reclutadores en ver candidatos y darse cuenta si realmente es una persona que está en sintonía con el trabajo remoto. Esto se debe a que vivimos en una sociedad de rápido crecimiento impulsada por la tecnología que valora la innovación. En resumen, habilidades duras. Todo depende de nosotras mismas. Si deseamos reinventarnos, en qué carrera, y es mucho más abierto, es mucho más dinámico, entonces todo empieza desde ahora.
Y ve la importancia que te digo de por qué es importante relacionarnos con estas frases de tú no eres donde te encuentras ahora, sino que tú eres tus posibilidades. Así que en el trabajo remoto no es tanta la prioridad digamos, tu vida pasada, sino cómo te adaptas a las nuevas necesidades. Y cuando hablamos de agarrar, que yo te había mencionado de que tenías que tomar tus experiencias laborales anteriores y hay que mencionar más resultados y números. Acá te quiero poner unos ejemplos de cómo te pueden servir como guía al momento de aplicar. Y los he puesto en inglés porque sé que muchas chicas son bilingües, están aplicando mucho a trabajos en inglés, pero aquí también lo vamos a traducir. Y por ejemplo, si tú tienes experiencia en SEO, en blog post, en social media o email marketing, eh, ¿cómo vas, por ejemplo, a moldear esto a numérico, no? Y aquí podría ser, por ejemplo, que tú eras que manejabas, que eres una estrategia de content creator y que tú incrementaste los números en un porcentaje en tal lapso de tiempo. Y esto es donde me refiero a que algo que suena bueno, una experiencia como muy, ok, bueno, ¿y qué? ¿Dónde están los resultados? Show me what you can do, ¿no? En qué eres buena. Y así es como tú puedes empezar a unir esas pequeñas piezas para hacerlo mucho más interesante, ¿no? Bueno, y aquí como optimize email marketing campaigns to drive 35% monthly recurring revenue. Entonces, básicamente es que tú optimizaste en la campaña de email marketing e incrementaste en un 35% los ingresos mensuales de la ganancia actual, ¿no? Es como lo hace muy interesante porque aunque creamos que tal vez solo estamos enviando una estrategia de emails, los resultados y cómo los proyectas en tu experiencia laboral hacen realmente la diferencia al momento de aplicar de manera global, ¿no? Por ejemplo, si tú tenías una experiencia en trabajar y manejar el presupuesto de marketing, podrías hablar de números. ¿Cuánto al año es que tú manejabas del presupuesto de marketing? Y por ejemplo, muchas veces suele pasar que hemos trabajado con empresas que no tienen tanto presupuesto, pero aún así utilizamos estrategias que van a optimizar los resultados y que van a llevar, en vez de tener pérdidas a la empresa, van a tener ganancias sin tener que realmente invertir un montón de dinero, ¿no? Y aquí hablamos, ¿no? 3 meses, porcentajes, la ganancia que actualmente se tiene. Aquí hablamos otra vez del budget anual, otra vez el porcentaje. Y esto es muy interesante. Aquí puse, por ejemplo, que tú eras responsable del manejo de proyectos y los resultados, ¿no? Ok, aquí es una oportunidad muy bonita donde podemos poner una habilidad blanda. ¿Por qué razón? Si nos ponemos a analizar, una persona que lleva manejo de proyectos tiene que ser una persona que tenga muy people skills. ¿Y cómo es que tú vas a hacer que los deadlines se cumplan, que todo salga a tiempo y de manera como óptima? Seguramente es una persona que está muy acostumbrada a trabajar con más personas y tu combinación y tu comunicación es óptima. Entonces, te aseguraste a que los proyectos salieran a tiempo por medio de una excelente comunicación con tu equipo interno y los clientes. ¡Brillante! Y estos son unos ejemplos que tú puedes utilizar para darte una guía si seguramente estás teniendo dudas de cómo empezar a trabajar esos bloques de tu experiencia laboral más adaptadas a que sea mucho más sexy, mucho más atractivos para que te concedan esa entrevista laboral, ¿no? Y mucho ojo, porque a veces al estar perdidas en el día a día, en simplemente mandar correos, en trabajar artículos de blog o simplemente coordinar equipo o buscar clientes o manejar el presupuesto, nos perdemos en lo que es realmente lo que está haciendo los cambios en números a la empresa, ¿no? Entonces valdría la pena indagar un poco más en esa información.
Y esto es lo que yo le llamo ver toda esta tablita de cómo vamos a hacer la, digamos, la estructura tradicional a que le hagamos más al trabajo remoto, mostrando nuestros resultados. Es como, ¡oh! Ha estado ahí todo el tiempo, ¿no? Y es como cuando lees un libro y llegas a esa parte que ¡oh! Todo hace match. Por fin estoy entendiendo y es como el aha moment. Es realmente te das cuenta que es una estructura que va a mover las piezas del rompecabezas y lo va a hacer mucho más lógico. Otras cosas que también quiero que tomes en cuenta es que no es necesario que coloques información de dónde resides, al menos que, que te lo indique al momento de la aplicación laboral. Por ejemplo, tu zona horario puede ser que lo menciones, pero nunca coloques tu dirección. No es importante, es irrelevante. Mejor si no colocas tu número de teléfono en el currículum y directamente como LinkedIn, un link de LinkedIn o bien alguno de los canales digitales donde tú te sientas orgullosa de mostrar que eso va de la mano de marca personal que ya vamos a ver. Pero no coloques algo en tu currículum si sientes que está a media. Si quieres compartir una red social pero no te sientes lista, no lo hagas. Ideal si tienes un portafolio que demuestre de manera más visual tu trabajo cuando trabajas en aspectos, en posiciones como marketing, diseño o programación, podría valer la pena. Como te digo, cada industria es diferente, pero hay aspectos que se tienen que respetar si vamos a trabajar con intención. Y bueno, vamos a seguir viendo más tips durante esta semana y no olvides escribirme y compartirme cualquier duda que tengas. Nos vemos en la próxima lección, viajera.